Buenos días, niños y niñas del sexto grado de primaria. Hoy ya es miércoles 2 de diciembre del 2020. Vamos a iniciar o continuar con nuestro proyecto Semana 35, el Perú, en las artes, la literatura y el deporte en el marco del Bicentenario. Hoy trabajaremos en el área de matemática con el título Estimamos la duración de los hechos en años, décadas y siglos. Nuestra meta para el día de hoy: resolver problemas que implican estimar el tiempo utilizando años, décadas y siglos como unidades de medida. Los recursos para esta actividad. Tendremos un anexo en la sección recursos de la plataforma web Aprendo en Casa. Resolvemos problemas sobre la probabilidad de que suceda un evento. También trabajaremos el cuaderno de trabajo de matemáticas sexto grado, en la página 118. Bien, vamos a analizar el desarrollo de la actividad. En la actividad anterior leíste textos literarios representativos de los últimos 200 años de nuestra historia. Hoy resolverás problemas que implican estimar el tiempo utilizando como unidades de medida años, décadas y siglos, para conocer hechos acontecidos durante nuestros casi 200 años de independencia. Bien, ¿qué esperamos que logres al desarrollar esta actividad? Aquí se encuentran nuestros criterios de evaluación. Vamos a observarlos. Primero, representar diversas fechas en una recta numérica, elegir y resolver las operaciones que permitan responder las preguntas del problema, explicar por qué elegiste las operaciones que permiten responder las preguntas del problema y, por último, identificar la relación entre años, décadas y siglos. Entonces, lo que vamos a desarrollar es un problema en la que vamos a poder representar diversas fechas. ¿Ya? Vamos a utilizar la recta numérica, vamos a desarrollarlo a través de las operaciones que conocemos respondiendo a esa pregunta del problema. Luego, ¿por qué utilizamos dicha operación? ¿O por qué utilizamos también dichos materiales? Respondiendo a la pregunta del problema. Identificamos además cuáles son las condiciones de las unidades de medida. Pueden ser años, décadas o siglos. Tenemos que utilizarlas para poder desarrollar el problema. Muy bien, vamos a iniciar entonces. Aquí te proponemos el siguiente problema. Ariana es una estudiante de sexto grado. Ha investigado que Ricardo Palma fue un escritor peruano reconocido a nivel mundial que nació el 7 de febrero de 1833 y falleció el 6 de octubre de 1919. Ella desea saber las respuestas a estas preguntas. ¿Cuántos años vivió Ricardo Palma? ¿Cuántos años han transcurrido desde el nacimiento de Ricardo Palma hasta la fecha? Muy bien, esas son interrogantes que nosotros vamos a deducir a partir de la comprensión del problema. Tratamos de familiarizarnos con él y encontremos primero los datos. Analicemos, ¿cuáles serían los datos de este problema? Muy bien, dice que es Ricardo Palma que ha sido investigado como un escritor peruano. Tiene una fecha que nació en el año 1833 y falleció en el año 1919. Nos dan la fecha de día y mes. Entendemos que son datos que nos van a ser útiles en el desarrollo de este problema. Se desea saber la respuesta a esta pregunta, por lo tanto, es lo que tenemos que encontrar. ¿Cuántos años vivió Ricardo Palma? Si queremos saber cuántos años vivió Ricardo Palma, tenemos que saber nacimiento y fallecimiento. ¿Cuántos años han transcurrido desde el nacimiento de Ricardo Palma hasta la fecha? Nos piden nacimiento, el año del nacimiento, y nos piden la fecha actual. El año actual es del 2020. Vamos entonces a responder a algunas preguntas
que nos van a servir para el desarrollo de este problema. Muy bien. Acá hay 3 preguntas. ¿Qué nos pide resolver el problema? A ver, ¿qué nos pide? Muy bien. Nos pide la edad, cuánto tiempo vivió Ricardo Palma, y también nos piden cuánto tiempo transcurrió desde su nacimiento a esta fecha en años. Luego, ¿cómo representarías los datos del problema? ¿Por qué y con qué materiales? Muy bien, podríamos representar los datos del problema en una recta numérica. Podríamos utilizar material base 10. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que trabajar en base a las unidades de medida. Y si yo digo puedo trabajar de 10 en 10, estaría trabajando de década en década. Y puedo utilizar el material base 10 en la regleta, ¿no? ¿Cómo resolverías el problema? Muy bien. Si yo realizo el conteo de 10 en 10, sería década en década. Y si realizo el conteo de 100 en 100, sería de siglo en siglo. Utilizando el material base 10 sería una regleta que es 10 en 10 o una plancha que sería 100 en 100. Así llegaría a las 2 fechas correspondientes. Niños y niñas, ahora te toca a ti trabajarlo. Vas a utilizar tus estrategias, vas a utilizar tus materiales y vas a desarrollar el problema. Hazle un alto a este video y podrás presentar tu trabajo en breves momentos. Cuando estés preparada o preparado, resuelve el problema. Te esperamos. Muy bien, ya sé que resolviste el problema y sé que lo has hecho muy bien. Ahora, realiza el proceso de resolución que te sugerimos a continuación y compáralo con el proceso que tú desarrollaste. Muy bien, niños, presta mucha atención. Vamos a poder desarrollar el problema todos juntos. Primero, representa los datos del problema en una recta numérica. Así encontrarás los datos que hemos seleccionado. El 7 de febrero de 1833 fue el nacimiento de Ricardo Palma. Aquí tenemos la fecha de nacimiento en la recta numérica, 1833, año de nacimiento. Luego, 6 de octubre de 1919, fallecimiento de Ricardo Palma. Lo ubicamos aproximadamente, aquí está, en el año 1919. Y también necesitamos el año actual. ¿Qué año estamos? En el año 2020. Ok. A continuación, vamos a ver, segundo. A partir del año de nacimiento de Ricardo Palma vamos a hacer algunas marcas de la recta numérica, pero haciendo conteo de 10 en 10. O sea, vamos a utilizar la palabra 10 años, que corresponden en las unidades de medida una década. Ahorita lo vamos a ver por qué. Ahí tenemos las X. Hemos marcado la recta numérica de 10 en 10 hasta aproximadamente llegar al año 1919. ¿Cuántas X observan ustedes? Muy bien, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 X, 8 marcas. ¿Qué quiere decir? Que hemos pasado del año 1833 de 10 en 10 hasta llegar al año 1919, pero no hemos podido llegar con 10 más al año 1919, por lo tanto hemos llegado a 1913. Vamos a observar por qué. Aquí tenemos de 1830 a 1843, 10 años. A 1853, 20. A 1863, 30. Aquí vamos a continuar. A 1873, 40. 1883, 50. 1893, 60. 1903, 70. Y 1913, 80 años. Estamos en el año 1913, que hemos llegado de 10 en 10. Y para llegar a 1919 me faltarían 6 años, ¿verdad? Si ya tengo 80 y 6 años serían 86 años. Ya vamos con ese dato. Ya tengo 8 décadas que he pasado, 8 grupos de 10 en 10 y 6 años más. Ahora, en la segunda parte del año actual, vamos a ver cómo se trabaja. ¿Ya?
Mira lo que hicimos. Aquí teníamos el nacimiento de Ricardo Palma. Y continuamos realizando los conteos. Lo hemos hecho así, ¿verdad? De 10 en 10. 1833, 43, 53, 63. Y podemos seguir hasta el año. ¿Hasta qué año hicimos? Hasta 1913, ¿verdad? Porque de 10 en 10 nos daba hasta 1913. Recuerda, 10 años hacen una década. 10 décadas hacen un siglo, por lo que 100 años hacen un siglo. En 10 décadas hay 100 años. Responde. ¿Cuántos años pasaron desde 1833 hasta 1843? ¿Cómo lo sabes? Muy bien, de 1833 a 1843 han pasado 10 años. ¿Por qué podríamos restar 1843 menos 1833 es igual a 10 años? Podemos también observar que todos los números son iguales excepto el dígito de las decenas, que es 3 y que aumenta en 1. Ahora es 4. También podríamos decir que ha aumentado una decena. Segunda pregunta, ¿cuántos años pasaron desde el año 1843 hasta 1853? Bueno, pues también 10 años, ¿no? Y restando hemos hallado que son 10 años. Cuarto paso. Elige y resuelve las operaciones que permiten dar respuesta a las preguntas del problema. Observemos. ¿Cuántos años vivió Ricardo Palma? ¿Cuál de estas operaciones nos puede servir? Si pedía cuántos años vivió, ¿qué tengo que saber? ¿El año actual? No, ¿verdad? ¿Qué tengo que saber? El año nacimiento y el año fallecimiento. ¿Y cuáles fueron esos años? Fueron los años 1919, fueron los años 1833. Y cuando yo tengo que restar, ¿a qué cantidad coloco primero? Muy bien, la cantidad mayor, ¿verdad? En este caso tendríamos que colocar la cantidad de fallecimiento, que fue el año 1919. Y nació, posteriormente sería 1833, que es la cantidad menor. Continuamos. Explica por qué la elegiste. Vamos a ver. ¿Ya? ¿Por qué hemos elegido ese dato? Bueno, está como dato que nació en el año 1833 y falleció en el año 1919. Ese es el dato. ¿Cuántos años han transcurrido desde el nacimiento de Ricardo Palma hasta la fecha? Muy bien. Si yo quiero hasta la fecha, entonces estaríamos hablando del año 2020. Y año de nacimiento estaríamos hablando del año 1833. Primer dato, en la primera, quedaría anulado, porque no está el año de nacimiento, está el año de fallecimiento. En el último, no está el año actual, está el año de fallecimiento y el año de nacimiento. Pero nos dicen hasta la fecha. Es por eso que nosotros vamos a reconocer que el año 2020 es el de hasta la fecha. Y por lo tanto, le restamos del año 1833, que es la fecha de nacimiento. Bien, aquí la explicación, ¿no? Está como dato que nació en 1833 y la fecha actual es 2020. Ok. Finalmente responde las preguntas del problema. ¿Cuántos años vivió Ricardo Palma? Ajá, muy bien, Ricardo Palma vivió, a ver, 86 años. Es decir, habíamos contado décadas, fueron 8 y quedamos en 6 años. Luego, ¿cuántos años han transcurrido desde el nacimiento de Ricardo Palma hasta la fecha? Desde el nacimiento de Ricardo Palma hasta la fecha han transcurrido 187 años. Y también lo pudimos haber contado en siglos, ¿no? A ver, si hablamos desde el año 1833 hasta el año 1933, ya estamos hablando de un siglo, ¿verdad? Y del año 1933 tenemos todavía 8 siglos más, 8 décadas más, disculpen, 8 décadas. Y después nos sobran 7 años, que sería un siglo, que es el 1, que es la centena, 8 décadas, que es la decena,
y 7 años, que son las unidades. Dentro de algunas unidades de medida del tiempo tenemos la década, que equivale a 10 años, el siglo, que equivale a 10 décadas, o también podríamos decir que equivale a 100 años. Ahora, vamos a reflexionar y responder las siguientes preguntas. ¿Qué procedimiento realizaste para resolver el problema? Muy bien, hemos utilizado el conteo de 10 en 10 o de 100 en 100. Podríamos también hacer la resta, ¿verdad? O la sustracción, en este caso, para hallar la resta. ¿Cuál de los procedimientos podrías mejorar y cómo? Bueno, los conteos como cálculo mental, utilizando material concreto, luego la sustracción. Esos son los que podría mejorar y debo de utilizarlos continuamente. ¿Por qué es necesario conocer las unidades de medida del tiempo? Bueno, de esta manera nos ha servido porque podemos hacer los canjes correspondientes. ¿Por qué es importante investigar y conocer acerca de las escritoras y los escritores de nuestro país? Porque forman parte de nuestro legado cultural. Es preciso saber los tiempos en que vivieron, ¿ya? Observar nuestra línea de tiempo, fijarnos qué es lo que está sucediendo en cada parte de nuestra historia. Es interesante conocerlos porque son personajes que nos llenan de orgullo y reflexionan nuestro actual vivir. Sigamos aprendiendo, niños. Vamos a escuchar o a leer el siguiente problema. Ariana también investigó sobre Francisco Fierro Palas. ¿Quién es Francisco Fierro Palas? Descubrió que fue un pintor popular conocido como Pancho Fierro y que nació el 5 de octubre de 1807. Falleció el 28 de julio de 1879. Ella desea saber las respuestas a estas preguntas. ¿Cuántos años vivió Francisco Fierro Palas? ¿Cuántos años han transcurrido desde el nacimiento de Francisco Fierro Palas hasta la fecha? Vamos a recibir tus respuestas utilizando años, décadas y siglos como unidades de medida. Vamos, niños. Vamos a poder usar la recta numérica. Ya sabemos que nació ya en el año, aquí tenemos Francisco o Pancho Fierro, nació en el año 1807, ¿ya? Y luego nos dicen que falleció en el año 1879. ¿Ya? Vamos a fijarnos en el problema. ¿Sí? 28 de julio del año 1879. Si nosotros hacemos las marcas de igual manera y hablamos del año 1807, ¿ya? Y si continuamos al año 1817 y hablamos de 10 años, 1827, 20 años, 1837, 30, 47, 40, 57, 50, 67, 60 y 77, ¿cuánto sería? 70 años, ¿verdad? Pero a los 70 años todavía nos falta llegar porque estamos hablando de 1877. Para llegar a 1879, ¿cuántos años me falta? A ver. Muy bien, nos falta 2 nada más. Entonces, hablaríamos de 72 años que cumple Pancho Fierro. Y hasta la actualidad, ¿qué podríamos hacer? Muy bien. Muy bien. Desde el año 1807 hasta el año 1907, estamos hablando de 100 años, ¿verdad? ¿Ya? Estamos en el año 1907. Y del 1907 al año 2007, estaríamos hablando de otros 100 años. ¿Ya? Aquí estaríamos en el año 2007, ¿verdad? Pero también nos queda una década más, al 2017. ¿Ya? Y del 2017 ya tendríamos nosotros 210 años, ¿verdad? Pero todavía nos falta para el 2020. Estamos en el 2017. Por lo tanto, más 3 ¿sería cuánto? 213 años. Ok, ya, 213 años. Muy bien, esa sería la respuesta a esta interrogante que la hemos hecho resumido, pero ya para aprovechar la recta numérica.
Luego de haber resuelto el problema anterior, desarrolla el problema 2 de la página 118 del cuaderno de trabajo de matemáticas sexto grado de primaria. ¿Ya? También vas a tener que realizar tu lista de cotejo. Utilizando los criterios que hemos observado al inicio. Representé diversas fechas en una recta numérica. Ok. Elegí y resolví las operaciones que permitan responder las preguntas del problema. Muy bien. Expliqué por qué elegí las operaciones que permitan responder las preguntas del problema. Ok. Identifiqué la relación entre años, décadas y siglos. También. Si respondiste sí 4 veces y explicaste cómo lo hiciste, quiere decir que estás aprendiendo. Muchas felicitaciones. No te olvides el rubro de cómo lo hiciste. Niños y niñas, cuando te reúnas con tus familiares, explícales qué es lo que hiciste, cómo lo hiciste, cómo desarrollaste el problema propuesto, ¿ya? A través de los siguientes datos. Coméntales que para medir el tiempo podemos utilizar diversas unidades de medida, por ejemplo, años, décadas y siglos. Diles además que estas unidades se relacionan entre ellas, así. La década, que equivale a 10 años, por ejemplo, desde el año en que nació Ricardo Palma, 1833, hasta el año 1843, hay 10 años, es decir, una década. En el siglo, que equivale a 10 décadas, por ejemplo, desde el año en que nació Ricardo Palma, 1833, hasta el año 1933, hay 10 décadas, es decir, un siglo. Y por último, el siglo equivale a 100 años. Por ejemplo, desde el año que nació Ricardo Palma, 1833, hasta el año 1933, hay 100 años, es decir, un siglo. ¿Ok? Finalmente, dialoguen sobre la importancia de conocer los acontecimientos ocurridos en nuestro país con relación al arte, la literatura y el deporte, para valorar nuestros logros y vivencias ahora que estamos próximos a cumplir los 200 años de independencia. Podemos reflexionar a través de las siguientes preguntas. ¿Ya? ¿Qué sabía antes? ¿Qué sé ahora? ¿Y cómo lo logré? Es importante que resuelvas estas preguntas porque harían de que te des cuenta qué necesitas fortalecer, porque de todas maneras debe haber habido una dificultad por ahí. ¿Ya? Al final, escribe las acciones que realizarías para mejorar tu desempeño en la resolución de problemas que implican estimar el tiempo utilizando años, décadas y siglos como unidades de medida. ¿Ya? No te olvides todos estos temas a tu portafolio. Y como sabemos que te gusta resolver retos, ¿ya? Vas a utilizar la ficha Resolvemos problemas sobre la probabilidad de que suceda un evento. Esto lo podrás encontrar en la sección Recursos de la plataforma Aprendo en Casa. Muchas gracias, niños y niñas, padres de familia, por el apoyo y colegas por compartir nuestro trabajo. Nos vemos entonces el día de mañana, nuevamente con otras actividades. Muchísimas gracias, estimados alumnos. No te olvides, comenta positivamente en este video, ¿ya? Dale muchos likes y sobre todo, suscríbete si no lo has hecho todavía y dale a la campanita para que puedas recibir los videos todos los días. Muy bien, niños, hasta el día de mañana.